Hola amigos, ¿cómo están? Seguramente muchos de ustedes recordarán uno de los primeros programas del Pentáculo en el cual hablábamos de demonología con Francisco López. Aquel día prometimos retomar este tema y hablar de satanismo en la actualidad. Recientemente se ha publicado un libro llamado El Diablo, el síndrome del maligno, escrito por Manuel Carballal y Gabriel Carrión, a quien tenemos hoy con nosotros para hablar de este tema y de este libro. Gabriel, bienvenido al Pentáculo. Hola, muy buenas. Es un placer que estés con nosotros. Encantado. Gabriel, cuéntanos, ¿qué es para ti o quién es para ti el diablo? Bueno, en principio yo como definición no te podría decir realmente quién es el diablo, porque considero que sería adentrarme en una materia total y absolutamente especulativa. En principio lo que me motiva a investigar sobre el tema del satanismo y con relación al tema de la figura del diablo son unos hechos acaecidos a nivel social. Es decir, a mí el diablo en síntesis, lo mismo que la figura de Dios, en un momento determinado no me interesan como tales figuras. Sí me interesan los hechos, toda esa serie de circunstancias, toda esa serie de situaciones que de alguna manera se motivan a raíz de rendirle culto a esa supuesta entidad maléfica que en un momento determinado de la historia pues se pelea en los cielos, etcétera, etcétera. En fin, toda la teología que ya conocemos en relación a este tema. Creo que lo fundamental sería comentar que, en síntesis, para Gabriel Carrión, el diablo es una figura que está entre interrogantes y que de alguna manera lo que le motiva a investigar, a seguir investigando, es precisamente toda la manipulación social que bajo en su nombre se está haciendo. Lo que sí está claro, Gabriel, es que en la actualidad hay un importante resurgimiento del satanismo. ¿Por qué crees que socialmente está ocurriendo esto? Bueno, en principio porque vivimos en una sociedad que nos está vendiendo al hombre en relación al poder. Es decir, sobre todo en las economías de índole capitalista, se nos vende la figura del ejecutivo agresivo como una figura que de alguna manera puede llegar a controlar, puede llegar a manipular a la opinión pública. Entonces, en una sociedad como esta, un Dios que de alguna manera paga a crédito, no tiene ningún sentido. La gente quiere las cosas aquí y ahora, y precisamente uno de los pilares básicos del satanismo es pagar al contado. Nos interesa precisamente obtener resultados en un momento inmediato, y esto de que ya será la otra vida mejor, que estaremos tañendo arpas por los siglos de los siglos, es una filosofía que ya no se lleva. Lo que sí nos vaticinas en tu libro, Gabriel, es que el culto al diablo es un problema más grande y cercano de lo que nosotros nos creemos. ¿Es cierto esto? Indudablemente es grande por varias razones, que si te parece iremos desglosando a lo largo del programa. Es grande porque de alguna manera está, por un lado, los que le adoran, los que en sí se convierten en sectas, en grupos, y que tratan, por supuesto, de hacernos comulgar al resto de la sociedad con esas ideas. Pero a la vez existen toda una serie de grupos que nacen para combatirles y que su única misión, su única existencia es combatirles. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, nos encontramos que la figura del diablo se nos está vendiendo bajo diferentes puntos de vista. Por un lado, los que tratan de rendirle culto, y por otro lado, precisamente, pues todas las iglesias evangélicas, protestantes, adventistas, incluso movimientos dentro del cristianismo que lo único que hacen es vivir por y para combatir al diablo, cosa por otra parte tremendamente ilógica. Como también nos dices en tu libro, Gabriel, paralelamente dices que puede ser una de las mayores farsas que rodean a la humanidad en estos momentos. Bueno, comentar en principio que no solo es mío, Manuel Carballal, por supuesto, y luego estará con nosotros en el coloquio. Colabora en él, y la verdad es que es un trabajo que en un momento determinado nos llevó bastante tiempo. Bueno, es una farsa, comentabas, es una farsa, y de alguna manera es así precisamente por la inconstancia de la figura del diablo. La figura del diablo está indefinida y en su nombre se nos manipula, y a la vez se nos manipula, como te dije antes, desde todos los puntos de vista. Inclusive en el campo de la publicidad se nos está vendiendo la figura del diablo a través, pues por ejemplo, de la última campaña de Trinaranjus, donde nos vende con una serpiente la botella de Trinaranjus en la boca, a través del último mailing, por ejemplo, de la casa Mercedes-Benz, donde nos mandan un mailing para vendernos un Mercedes 190 con una manzana mordida y nos pone una frase que dice: no hay tentación que se nos resista, etcétera, etcétera. Es decir, que la manipulación es constante, y en el nombre del diablo hoy se nos está manipulando desde todos los puntos de vista, a un nivel religioso, a un nivel de sectas,
bueno, cualquier faceta de la vida, por desgracia, donde nos acerquemos y aparece esa extraña y curiosa serpiente que de alguna manera nos trae de cabeza a muchos. Y con esto que la gente no piense que es que nosotros vemos fantasmas en todas partes. De alguna manera lo que está muy claro es que uno de los pilares fundamentales del satanismo es vender al ser humano dentro de una sociedad del siglo XX, de finales del siglo XX, y lo que está claro es que a todo el mundo le interesa más un pacto decentillo con el diablo que no 3 o 4 golpes de pecho de vez en cuando. Y eso es algo que se está viendo en la actualidad sin adentrarse en profundidad. En ello, sí. Hay una cita muy conocida, Gabriel de San Ignacio, yo creo que todo el mundo la conoce: conocer al diablo es destruirle. ¿Estás de acuerdo con ello? Indudablemente, yo pienso que a lo largo de estos últimos meses, desde que aparece el síndrome del maligno, se nos ha achacado que, por un lado, que vemos al diablo en muchos sitios, por otro lado, que deberíamos de haber dejado al diablo guardado en esa caja de Pandora de la que nadie lo quería sacar, ni tan siquiera la propia Iglesia, que bueno, le ha dedicado muchísimas parrafadas históricas. En estos momentos se atreve en los púlpitos a hablar sobre el tema. Nosotros creíamos que debíamos de afrontar de una manera no científica, porque parece ser que todo tenga que ser científico y eso a mí me parece un absurdo terrible, pero sí de una manera objetiva, lógica, civilizada, el tema del diablo. Y precisamente lo que hemos tratado es eso, de que la gente se dé cuenta de que debemos de estar informados, de que debemos de saber que existe una parafernalia tremenda alrededor del culto al diablo, del culto a Satanás, y que eso es una realidad social, que no es una entelequia mística, que no se trata aquí de contactar con espíritus extraños e inodoros, incoloros e insípidos, y que de alguna manera se trata de vivir en lo físico situaciones y hechos que son tremendamente peligrosos. Gabriel, háblanos del demonio esotérico, del Lucifer esotérico. Quizás un gran desconocido, ¿no? Bueno, en principio, quizá, aunque en el libro se habla sobre él, a diferencia de otros investigadores, yo creo que sobre todo en la actualidad el Lucifer esotérico es utilizado. El Lucifer esotérico sería esa parte esotérica, esa parte mística del mito de Prometeo, de esa efervescencia interna, de esa luz que teóricamente todos tenemos que hacer que surja dentro de nosotros. Sería un poco la filosofía oriental de iniciación puesta en Occidente, ¿no? Esa forma de protestar contra esa divinidad espiritual, contra esa luz espiritual, y se trataría fundamentalmente de despertar en nosotros a través, pues, de nuestros resortes físico-químicos, esa supuesta kundalini, toda esa energía que llevamos dentro, todo ese fuego que llevamos dentro. Entonces el Lucifer esotérico no sería ni más ni menos que toda esa serie de imágenes pseudomísticas, pseudoesotéricas, que se nos han estado vendiendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, para mí, personalmente, se trata de una forma más de adentrarnos en un extraño mundo, en un curioso mundo, del cual hasta el satanismo no hay nada más que un paso. De hecho, si nos adentramos en cualquier libro medianamente serio, medianamente discreto, dedicado a la interpretación satánica, veremos que gran parte de la filosofía satánica es totalmente luciferina, va más hacia el razonamiento místico que hacia la propia cruel realidad satánica, pero que de alguna manera deriva en la otra.